Bienvenidos a la radio cristomifortaleza.com con el espacio Buscando a Jesús. Una vez más le doy gracias a nuestro Dios por este gran privilegio que me da de poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Amados hermanos, en este momento me gustaría conversar con usted sobre su casa. Y en este momento, amados hermanos, vamos a cruzar la primera puerta principal de su habitación. Y caminaremos un poquito más profundo en lo que es su habitación. Es sabio, amados hermanos, que a menudo inspeccionemos nuestra casa. Es muy sabio que inspeccionemos la casa. Ya sabes, hay que examinar si el techo tiene goteras, si las paredes están desniveladas, si los cimientos están agrietados, si las puertas cierran bien, si el techo que tenemos no está desnivelado también. Y hoy en este momento, amados hermanos, yo quiero compartir este tema con cada uno de ustedes que están conectados y aquellos que estarán por conectarse en un rato más. El tema se titula de la siguiente manera, amados hermanos: un hogar para tu corazón. Y quiero invitarles, amados hermanos, que vayamos a la palabra de Dios en los evangelios. En los evangelios, y vamos a estar leyendo algunos pasajes de la palabra de Dios. En el capítulo 6 de los evangelios de Mateo, en el verso 9 hasta el 13. Vamos a leer Mateo capítulo 6, del verso 9 al 13. Dice así, amados hermanos, la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, verso 9 hasta el 13. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbralos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Así dice la palabra de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy en este momento, amados hermanos, vamos a estar hablando de tu casa, pero vamos a estar hablando de tu casa espiritual. La casa espiritual no se construye de ladrillos, de madera o de paja, sino de cosas invisibles e inmateriales, de pensamientos, verdades, convicciones, esperanzas. ¿Sabías una cosa, amado hermano y amigo? ¿Sabías que tienes una casa espiritual? Y no es una casa típica, porque ella evoca tus más queridas ideas. Y en esta casa las superas a todas. Esta casa es para tu corazón. Y es un magnífico castillo. La provisión de Dios. De la manera más bonita, de la manera más existente, que existe una casa material para cuidar el cuerpo, existe la espiritual para el cuidado del alma. Amados hermanos, miremos lo que dice la palabra de Dios. Aquí, hermanos, el salmista nos habla
¿Qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Les invito, amados hermanos, a que vayamos a Salmos capítulo 27. Salmos capítulo 27, vamos a leer del verso 4, lo que dice la palabra de Dios ahí. La palabra de Dios, amados hermanos, dice así en el capítulo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo. Amados hermanos, nuestra casa espiritual es tan importante, es tan interesante, que nosotros miremos en dónde estamos construyendo nuestra casa. ¿Con qué tipo de material usted está construyendo su casa? La palabra de Dios es bien clara. Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y quiero invitarles en este momento, amados hermanos, a que vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Y ahí encontraremos la respuesta con respecto al tema que estamos tratando en este momento, en esta tarde. Dice así la palabra de Dios, amados hermanos, en Juan capítulo 14, del verso 2 al 3. Dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El techo nunca gotea, las paredes no se agrietan y los cimientos jamás tiemblan. ¿Se ha preguntado usted cómo es que está construyendo su casa espiritual? ¿Ha revisado usted su casa espiritual cómo está? ¿Nunca has visto un castillo? ¿Nunca has visto un castillo más espléndido? El observatorio de recreación, la capilla, te humillará, el estudio te dirigirá y la cocina te alimentará. Una vez más, ¿nunca has visto el castillo más espléndido? El observatorio te recreará, la capilla te humillará, el estudio te dirigirá y la cocina te alimentará. Los hombres edificados sobre la arena. Amados hermanos, es muy interesante que nos hagamos un análisis dentro de nuestro ser interior y revisar punto por punto dónde es que nosotros estamos haciendo nuestra casa. Note lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, del verso 26 al 27. Dice así la palabra de Dios: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cuáles son los sueños de todo hombre? Amados hermanos y amigos que están presentes por medio de la radio cristomifortaleza.com, déjenme decirles algo muy interesante
según para el hombre sobre la faz de la tierra. Los sueños de un hombre es una esposa hermosa, una casa, hijos bellos y obedientes, hijos que sean estudiados, que se preparen, que vayan a una universidad. Pero a veces, amados hermanos, todos estos sueños no se hacen realidad. Ninguno logramos tener todo lo soñado. Ahora bien, los sueños de una mujer es tener al hombre más bello del mundo, de 1,80 de alto, rubio, ojos verdes, con todo. Pero ninguno logra lo cometido, ninguno logra lo soñado. Podemos alcanzar y lograr mucho si nos preocupamos. Pero a medida que pasa el tiempo comprendemos que no es el todo del hombre, que hay otras cosas importantes. Dice que nosotros debemos de enfocarnos en aquel que es el autor y consumador de todas las cosas. Note lo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, el predicador. Note lo que dice. Y aquí encontraremos una de las grandes verdades y respuestas que nos dice la palabra de Dios ahí. Eclesiastés capítulo 11, del verso 9 al 10. Note lo que dice ahí, amados hermanos, la palabra de Dios. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidades. Allí enseguidita, hermanos, del mismo libro, note lo que dice la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 12, del verso 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrán terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de la plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Amado hermano y amigo, ¿has pensado en construir alguna vez casa para tu alma? Y si lo has pensado, ¿de qué manera lo has pensado? O si en este momento estás meditando, ¿cómo es que debo construir mi casa para el alma? Lo más probable es que hayas pensado poco en hacerte una casa para el alma.
Construimos casas muy bien elaboradas para nuestros cuerpos, pero nuestras almas quedan relajadas a una casucha, en una ladera, donde los vientos nocturnos nos congelan y las lluvias nos inundan. Sorprendente que el mundo esté tan lleno de corazones tan fríos. Amados hermanos, en el mundo que vivimos hay muchos hermanos que están congelados, que las lluvias de los problemas los han inundado. Y a veces da hasta tristeza que en el mundo entero donde vivimos hay tanta hermandad, que los corazones los tienen totalmente fríos. No han construido una casa para su alma. La historia bíblica de la palabra de Dios nos confirma que es el pasado, que en el pasado hubo hombres y mujeres que trabajaron arduamente para edificar casa para su alma. Amado hermano, si usted no ha empezado a construir su casa para su alma, yo le animo en el nombre de Cristo en este momento, en este instante, que empiece hoy. Nunca es tarde para empezar. Y les voy a mencionar uno de los grandes hombres que construyeron casa para su alma. Hebreos capítulo 11. Note lo que dice ahí la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11. En el verso 8 al 10. Dice así la palabra de Dios, amados hermanos, capítulo 11, del verso 8 al 10 del libro de Hebreos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene como fundamentos, cuyos arquitectos y constructor es Dios. Amados hermanos, Abraham construyó su casa en el constructor, que es nuestro Dios. También usted puede empezar hoy mismo. También usted puede empezar hoy mismo a poner su primer ladrillo. En muchos lugares le llaman tabique. En otros lugares les llaman adobe. Hoy en este día es un día muy interesante. Usted que me está escuchando en este momento, usted que no está con ese pensamiento de construir, yo le animo, en el nombre del Señor, que empiece hoy a poner su primer ladrillo. Note otro gran hombre que estaba al servicio de nuestro Dios. Allí mismo en Hebreo, en el capítulo 11, en el verso 24 hasta el 26, lo que dice la palabra de Dios, dice así, empezando del verso 24 al 26 del capítulo 11 del libro de Hebreos. Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros
de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Palabra de Dios. Hermanos y amigos, no sé si usted se ha dado la tarea por un momento, donde dice la palabra de Dios, allí mismo en Hebreos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Otro gran hombre, Israel. Hebreos capítulo 11, del verso 13 al 16. Dice así la palabra de Dios, amados hermanos. Hebreos capítulo 11, verso 13 al 16, dice así: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amados hermanos, hay una mejor promesa, hay un mejor hogar. Por medio de Cristo Jesús podemos tener esa morada que Él se fue a preparar. Y una vez más, amados hermanos, les voy a leer el pasaje que dice Hebreos capítulo 11 en el verso 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Todos estos hombres, amados hermanos, que les he mencionado, estos hombres buscaban un mejor lugar, buscaban esa corona, buscaban ese galardón que Cristo ha prometido a usted y a mí. Nosotros también podemos obtenerlo. Note lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 del verso 39 al 40. Dice así la palabra de Dios: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Palabra de Dios. El gran deseo de nuestro Padre Celestial es que cada uno de nosotros busquemos esa corona que por medio de su Hijo ha prometido. Muchos no tienen casa aquí en la tierra. Muchos, hablando materialmente, muchos no tienen casa aquí en la tierra. Pero están construyendo una casa espiritual para su alma cuando Cristo venga a levantar a su pueblo. ¿Qué tal usted? Muchos viven en chocitas, en casitas cubiertas por cartón, plástico, lámina, con hojas de palma, pero están fielmente agradando a Dios. ¿Qué tal usted? Otros tienen casas muy deficientes e incompletas, y muchos tienen casas de lujos.
pero su corazón está lejos de Dios. Pero están lejos de Dios. Otros desearan al menos una casita de cartón, una casita de bajareque, de zacate, o qué sé yo, tantos nombres que les puedan dar a esas casas sencillas, pero el corazón está lleno de gozo de la palabra de Dios, aunque sea incómoda. El Dios Todopoderoso no tiene excepción. Ricos como pobres, todos somos iguales delante de Dios. El Padre dice que no tiene que ser así. No tiene que ser de esta manera. No tenemos que vivir al aire libre. Dios quiere que entres a Él y que te alejes del frío y que te alejes de la lluvia y que te alejes de la tormenta y que vivas para Él y solamente para Él. Bajo su techo. Dios quiere darte un techo para siempre. Dice Dios que hay muchos espacios disponibles. A lo mejor usted no lo ha escudriñado, pero hay espacio para ti. Hay espacio para muchos. Pero hay una cosa muy interesante, que si hay muchos espacios, hay que ir a buscar a esas personas que todavía no han escuchado la palabra de Dios para que ellos también puedan ser parte del pueblo de Dios. Dice que también está una mesa, donde esa mesa hay un plato para ti y para mí que ya está preparado. Hay una sala muy grande, muy hermosa para ti y para mí, que Dios quiere compartirla, no solo contigo ni conmigo, sino que con muchos. Hay un sillón reservado exclusivamente para ti y Él quiere que residas en esa casa. ¿Por qué querrá que tengas una parte en esa casa? La respuesta es sencillo. Es tu Padre Celestial, es nuestro Padre Celestial. Dice que Él quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Y Juan 8:32 dice, y la verdad os hará libre. Libre de tanta atadura que hay en este mundo pecaminoso. El plan eterno del Padre. El plan era que vivieras en la casa de tu Padre. Muchos empezaron a vivir en esa casa, pero se han alejado y están atormentados, están con frío y a veces muchos no han tenido esa oportunidad de regresar otra vez para que se calienten. Cualquier lugar que no sea el suyo es insuficiente. Cualquier lugar que no sea el camino de Cristo estará frío por completo. Cualquier lugar lejos de Dios es muy peligroso. Solo el hogar edificado para tu corazón puede proteger tu corazón. Y tu Padre quiere que habites en Él. Notemos lo siguiente. Por favor, tu Padre no solo te pide que vivas con Él, te pide que vivas en Él, porque es Dios, porque en Dios vivimos y nos movemos y existimos. Nota lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Allí encontramos una respuesta a todo lo que tal vez estamos viviendo. Tal vez tienes alguna duda en este momento. ¿Cómo edificar una casa para que ningún torbellino, ningún tornado, ningún huracán
ninguna tormenta fuerte la pueda destruir. Aquí encontramos la respuesta en este pasaje. Nota lo que dice Hechos capítulo 17, en el verso 27 al 28. Dice así la palabra de Dios, amado hermano y amigo. Dice así: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Palabra de Dios. Amado hermano y amigo que nos estás escuchando en este momento, no pienses que estás separado de Dios. Él en lo alto de una gran escalera y tú en el trono extremo. Así quiere Dios que nos veamos en aquel día final. Él en el trono y nosotros a un lado. ¿Qué tal? Hoy es el momento. No dejes para mañana o para más tarde lo que puedes hacer hoy. Notemos lo que dice la palabra de Dios en el 17, capítulo 17, en el verso 30, dice así la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha anunciado y sigue anunciando por muchos evangelistas, predicadores, ministros, ancianos, diáconos, de los que anunciamos el mensaje de salvación, que un día el Hijo de Dios volverá a levantar a su pueblo y se la entregará a su Padre. Pero para ese día, amados hermanos, hay que estar preparados. Porque si no construimos empezando desde hoy, en aquel día final va a ser muy triste, va a ser muy doloroso. Dice la palabra de Dios que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Desecha cualquier pensamiento que exista en tu mente. Desecha cualquier pensamiento en el sentido de que Dios está contigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Puesto que Dios es espíritu. Y Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, como dice la palabra de Dios. En aquellos tiempos, amados hermanos, muchos decían alabar y glorificar el nombre de Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Dice la palabra de Dios, Dios dice que ellos estaban lejos de Él. Note lo que dice Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 en el verso 23 dice así la palabra de Dios. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Palabra de Dios. Dios mismo es nuestro techo. Dios mismo es nuestras paredes. Y Dios mismo es nuestro fundamento. Consideremos el siguiente texto. Lo que dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 90, en el verso 1. Note lo que dice ahí la palabra de Dios. Salmos capítulo 90. Allí encontramos otra de las respuestas bien claras de lo que dice la palabra de Dios. Salmos capítulo 90
en el verso 1. Dice, hermanos, ahí la palabra de Dios. Una de las cosas interesantes que hoy que tenemos salud, hoy que estamos vivos, podemos entregarnos a Dios. Porque ya separados de Dios, lamentablemente nada podemos hacer. Dice así, Salmos 90 en el capítulo 90 en el verso 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieses, los montes formaste, la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Palabra de Dios. Amados hermanos, ¿cuál es tu refugio en este momento? Este pensamiento impacta. Dios como nuestro hogar, Dios como el único refugio sobre la faz de la tierra. Su hogar es el lugar donde puedes quitarte los zapatos, comer pastelillos y galletas, donde no te preocupa que te vean en traje de baño. Así conoces tu casa. No necesitas que te digan dónde está tu dormitorio. No necesitas que te digan cómo llegar a la cocina. Después de un día difícil de tratar de abrirte paso en el mundo, es tranquilizante volver a casa, un lugar que conoces bien. Igualmente, conocido para ti puede ser Dios. Con el tiempo puedes saber a dónde ir para comer, dónde refugiarte para protección, a dónde dirigirte para orientación. Así como tu casa terrenal es un lugar de refugio, la casa de Dios es un lugar que está lleno de paz y tranquilidad. La casa de Dios nunca la han saqueado, nunca le han aportillado sus paredes. Dios, amado hermano y amigo, desea ser tu morada. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3 en el verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. De ti depende, de cada uno de nosotros depende. El autor y el constructor de tu casa para tu alma eres tú. Somos nosotros, cada uno de nosotros somos los constructores. De nosotros depende si queremos estar en esa morada que Cristo se fue a preparar para usted y para mí. Dios quiere ser tu morada. ¿No le interesa ser una puerta de escape para el fin de semana? Ni un refugio dominical, ni una casita de verano. No pienses en usar a Dios como cabaña de vacaciones, ni como hogar de retiro para la vejez. Él quiere que estés bajo su techo, ahora y siempre. Quiere ser tu dirección postal. Tu punto de referencia quiere ser tu hogar. Escucha la promesa de su Hijo. El que me ama mi palabra, guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan capítulo 14, en el verso 23. Para muchos este es un pensamiento nuevo. Pensamos en Dios como una deidad para discutir, no como un lugar donde habitar. Pensamos en Dios, un creador al que hay que invocar, no como un hogar de residencia. Sin embargo, nuestro Padre quiere ser mucho más. Quiere ser aquel en que vivimos, nos movemos y existimos, tal y como lo leímos en la palabra de Dios, en Hechos capítulo 17, en el verso 28. Amado hermano y amigo, la historia cuenta cuando Jehová condujo a los hijos de Israel por el desierto. ¿No les aparecía una vez al día y luego los abandonaba? La columna de fuego estaba allí toda la noche. La nube permanecía todo el día. Nuestro Dios nunca nos abandona. Y sabe que yo estaré con vosotros todos los días,
Es lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, en el verso 20. Él ha prometido estar con nosotros, no solo hoy, sino que todos los días en nuestro diario vivir. Nuestro Jehová es la columna de fuego en nuestra noche, y la nube es nuestros días. Nunca nos abandonará. Dios nos bendice continuamente. El cielo no establece diferencias entre el domingo por la mañana y el miércoles por la tarde. Quizás pases días sin pensar en Él, pero no hay un solo momento que Él no piense en ti. Una vez más, quizás pases días sin pensar en aquel que es el creador de todas las cosas, pero no hay ni tan solo un momento o un segundo que Dios no piense en ti. El deber de los hijos de Dios es construir una casa para que aquel día final entremos todos juntos a esa morada que Cristo fue a prepararnos para cada uno de nosotros. Amados hermanos y amigos, Pablo nos enseña. Note lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10. Pablo aquí nos invita y a la misma vez nos exhorta. ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Segunda de Corintios capítulo 10, en el verso 5, dice así la palabra de Dios: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando a cautiverio todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento hay que dejarlo, que Dios nos dirija conforme a su voluntad. Nos exhorta a orar, nos exhorta a andar en el camino que nos ha trazado por medio de su Hijo, a no dejar nunca de orar. Dice la palabra de Dios que hay que estar siempre gozosos, orar sin cesar. Hay que rogarle a nuestro Dios, hay que pedirle al Dios de los siglos por los siglos, aquel que es el creador de todas las cosas, aquel que mandó a su Hijo a morir en aquella cruz del Calvario por usted y por mí. Continuemos, amados hermanos, ofreciéndole lo mejor a Dios, la primicia a Dios, todos los sacrificios de alabanza que sean para Él. Hay que ponerlo en primer lugar a Él. Y luego dice que todas las cosas serán por añadidura. Mateo capítulo 6, en el verso 33. Mas primeramente buscad el reino de Dios y toda su justicia, mas todas estas cosas os vendrán por añadidura. Y que nunca nos cansemos de adorar a nuestro Padre Celestial. David, el hombre conforme al corazón de Dios, adoraba a nuestro Dios. ¿Cuál es la casa de Dios que David busca? Una casa mejor, un lugar mejor. ¿Describe David una estructura material? ¿Anhela un edificio con 4 paredes y una puerta para poder entrar y nunca más salir? No. Dios no vive en templos construidos por los hombres. Cuando David dice: en tu casa, oh Señor, para siempre viviré. Dios, en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová, dice la palabra de Dios. ¿Qué tal usted? Dios no vive en edificios. Dios quiere vivir en tu corazón y en mi corazón. ¿Lo dejarás entrar? No se refiere a que quiera apartarse de la gente. Dice que su anhelo es estar en la presencia de Dios. ¿Dónde quiere estar usted? ¿En la presencia del Señor? Si todavía no lo está, hoy es el momento de anhelarlo, de buscarle, de decirle: Señor, aquí estoy.
aquí estoy, hazme como tú quieras. Hay que estar preparados, hay que prepararnos, porque el tiempo no lo sabemos. El día cuando Él decida mandar a su Hijo, no lo sabemos. Qué bonito fuera que supiéramos cuándo, pero no lo sabemos. Las cosas secretas nada más le pertenecen a Dios. Amado hermano y amigo, yo termino con esto. ¿Te gustaría recorrer y darle un vistazo a tu habitación? Si no lo has hecho, te animo en el nombre de Cristo. Que corras por todos los rincones de tu ser interior y analices tu vida. ¿Cómo estás de preparado para recibir el Señor? ¿Cuánto anhelas el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Si no lo estás anhelando y si no estás preparado, hoy es el momento de empezar a prepararte. Hoy es el momento de comenzar. La sala está preparada. La mesa está preparada. La sala está sobre la chimenea. Y te quiero invitar en este momento. El dueño de la casa te aprecia mucho. A todo el que entra y lo invita a iniciar. ¿Quieres iniciar este viaje en este momento? ¿Quieres contemplar las grandes maravillas de Dios? ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? ¿Quieres glorificar el nombre de Dios? A la verdad, acércate a nuestro Dios y Él te dará un lugar. ¿Lo has pensado? ¿Has pensado en que un día tenemos que partir? ¿Has pensado que un día vamos a dejar todo lo que tenemos? Porque nada nos llevaremos. Así dice la palabra de Dios. Nada trajimos y nada nos llevaremos. Yo no sé. Yo no sé si tú estás pensando en este momento dónde pasar el resto de tu vida. Porque el Hijo de Dios se fue a preparar una morada para usted y para mí. Pero si no has construido en esa morada, yo te animo en el nombre de Cristo que lo hagas hoy, porque más tarde no sabemos dónde estaremos. Amados hermanos, que la palabra de Dios nos ayude a construir una casa para poder entrar en esa habitación. En esa habitación Y para mí. Gracias, amados hermanos, por la amableza.com. Ponga el espacio buscando a Jesús. Deseo de todo corazón que la palabra a poder construir una casa para poder entrar por esa puerta. Dice la palabra de Dios que Cristo es la puerta.